Y hermanos, hemos llegado al final de la primera estación del año cristiano, en que esperamos y anunciamos el adviento del Señor, el advenimiento del Señor entre nosotros. Y esta es así, pues la cuarta semana de Adviento, en la que pues también iniciamos la semana de la Navidad. Y hermanos, de voz de los profetas, el llamado que hemos recibido es de preparar un camino para el Señor que viene pronto. Ese ha sido el mensaje y ese es de hecho el contenido del Adviento. Preparar camino para el Señor. Una preparación que, como hemos también visto, no es sencilla. ¿Por qué? Pues porque requiere arrepentimiento, requiere confesión de pecados y requiere, entre tantas cosas, esperar al Señor que viene de la manera en la que Él venga. Y sí, hermanos, el Adviento es una estación muy bonita. Esperamos la llegada del Salvador, pero también es difícil, también es dura y también llega a trastocar pues cada uno de los aspectos de nuestra vida que muchas veces pensamos que están bien. Y sin embargo, la palabra nos enseña que hay veces en nuestro corazón que hay partes muy elevadas, hay veces en que hay valles innecesarios que deben ser rellenados y hay caminos torcidos que el Señor debe arreglar en nuestra vida. Pero hermanos, una vez que el Señor lo hace todo esto, vemos que también el Adviento después de sí trae gran bendición una vez que el Salvador llega a nuestra vida, una vez que nuestro Dios interviene en nuestro día a día. Y el Evangelio de hoy, hermanos, en San Lucas 1:39 al 49, nos presenta el hermoso resultado de preparar este camino para la llegada del Señor. Y nos presenta el resultado de que el Señor venga a la vida del creyente, que el Señor nazca en nosotros, que el Señor intervenga en nuestra historia. Y qué hermoso es que el Señor venga a nosotros, porque nos llena de gozo, nos llena de alegría por el poder de su palabra y por su Espíritu Santo. Y hermanos, en historia humana no hay mayor ejemplo de la fidelidad de Dios para con su pueblo que la vida de la Madre del Señor. Y no nada más porque en ella se cumplió la primera y la más esperada promesa de nuestra libertad. Qué interesante, hermanos, en la segunda Eva, el Señor cumplió la promesa que hizo de que su descendencia, la descendencia de mujer, hollaría finalmente la cabeza de la serpiente. Y el nuevo Adán iba a hacer lo que el primero no hizo y nos iba a reconciliar con nuestro Dios. Pero no nada más por esto, no nada más por el milagro más grande de la historia, sino también por la salvación que Dios obró en su vida personal. La salvación que el Señor trajo para la vida de María. Y hermanos, la Escritura nos presenta una joven mujer que ha quedado fascinada, como leemos en el Evangelio de San Lucas 1:39. Una mujer que ha quedado fascinada por la belleza del Evangelio que le ha sido anunciado. Y fíjense qué interesante, hermanos, el anuncio de la salvación del mundo, el anuncio del cumplimiento de las promesas del Señor. Fíjense cómo motiva e inunda de gozo las acciones de la Madre del Señor. Y dice que en aquellos días, levantándose, fue deprisa a la montaña. Imagínense el gozo que había en el corazón de María para ir y compartir lo que había pasado.
Y dice que entra en la casa de su prima Elizabeth, que era bastante mayor que ella, y entra y trae la salutación que en este caso vemos llena de gozo, llena de alegría. ¿Cuántas veces la palabra del Señor ha dirigido de esta manera y ha llenado de gozo nuestras acciones? Y fíjense que lo más bonito, además de llenar y de dirigir sus acciones, también la salvación que les fue anunciada hace que su alabanza sea dirigida al Dios, como dice ella, de su salvación. Todo el corazón de la Madre del Señor derramado hacia el Dios de su salvación. ¿Se fijan qué interesante es que en este momento, en esa circunstancia, María cumplió a perfección el gran mandamiento? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Todo la vida, la persona de la Madre del Señor derramada hacia el Dios su Salvador. Y hermanos, curiosamente las palabras de Elizabeth, las palabras de Santa Elizabeth refieren un milagro distinto. Fíjense qué curioso, las palabras de Elizabeth, la prima de María, reflejan un milagro distinto, no diríamos inferior, simplemente un poquito más normal, al hecho inigualable, al hecho increíble de la encarnación del Dios hecho carne, la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Pero hay otro milagro que está pasando. Hay otro milagro que se dio, incluso quizás antes de que el Salvador del mundo se encarnara en el vientre de la Virgen María. Y este milagro del que habla Elizabeth en el versículo 45, fíjense qué interesante, dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. ¿Qué milagro tan grande se había dado como a la par del milagro más grande de la historia? Pues bueno, en la vida personal de María, María fue salva. Así dice el versículo 45. Elizabeth le está diciendo, eres dichosa porque creíste. Qué importante. Ni el milagro más grande de la historia opaca el milagro más grande en la vida de la Virgen María. Y esto es algo importantísimo cuando entendemos la relación de nuestro Dios con su pueblo. Por increíble que nos parezca, el milagro más grande en la vida de la Madre del Señor no fue ser la Madre del Salvador, sino haber sido salva. Y el Magnificat, hermanos, nos habla de esta belleza del Evangelio en la vida de la Madre del Señor. Y dice el Magnificat, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y hermanos, este Magnificat pues nos habla de una mujer, nos refleja una mujer salva, nos refleja una mujer creyente. Y que además de esto, también se había dedicado en piedad y devoción al conocimiento de las Escrituras. Y hermanos, cuando nosotros leemos el fragmento de San Lucas 1 del 46 al 55, que es el Magnificat como se le llama, vemos el acervo bíblico, vemos el conocimiento de las Escrituras que la Madre del Señor tenía como resultado de una vida en los caminos del Señor. Cada
Cuando nosotros analizamos cada frase del Magnificat, vemos allí referencias a versículos de la palabra del Antiguo Testamento siendo citados por María y, digamos, compilados en una alabanza para el Señor. Y quiero que notemos esto: María está cantando esto porque ella, según lo que se acuerda en su mente, es todo lo que el Señor ha cumplido según sus promesas para su pueblo. Hermanos, por esto aprendemos que para el momento en el que el Salvador vino a su vida, literalmente, para el momento en el que el Salvador vino a la vida de María, el Espíritu Santo ya llevaba años haciendo su obra y preparando el camino para el Señor. Hay un canto muy tonto, porque no hay otra palabra, que dice, María, ¿de verdad sabías? ¿Cómo no vas a saber? Es un canto evangélico moderno. ¿Cómo no iba a saber? Si vemos aquí todo lo que ella entendió que se cumplió con la llegada del Señor a su vientre. Y esto porque el Espíritu Santo, hermanos, llevaba años obrando y preparando el camino para el Señor. Y fíjense, hermanos, otra señal de esta obra de nuestro Dios en la vida de la Madre del Señor es un hecho muy simple y muy sorprendente, hablando de un evento 100% increíble. Fíjense cómo María está extasiada, está fascinada, no por la señal del ángel. ¿Se fijan que no le interesa, ni siquiera lo menciona? María, que acababa de ver un ángel, acababa de ver una visión que pocos en la historia del pueblo de Israel lo habían visto, y se fijan que no le interesa. ¿Por qué, hermanos? Porque el corazón de María, que había sido formado en las Escrituras, aprende a regocijarse, a amar y fascinarse por aquello en lo que ella había sido formada. ¿Qué me interesa la visión del ángel? Se fijan que ni siquiera se pone a pensar, wow, qué evento, cómo va a ser mi vida a partir de ahora. ¿Qué es lo que le interesa? El evangelio que desde hace tiempo había venido esperando como persona y que hoy se cumplía en su vientre. María está fascinada no por el ángel, sino por que todas las promesas que había vivido, creído y esperado se estaban cumpliendo. Y sí, ciertamente hasta esa mañana, hasta el día anterior, más bien precisamente hasta el día anterior, sin saberlo, María había vivido el adviento de toda la humanidad. En su vida ella no sabía que el Señor tenía un plan preparado y que el Señor iba a traer salvación a través de ella. Ella no sabía que iba a ser ella. Pero lo que sí sabía María es que ella había vivido un adviento como todos y cada uno de los santos del Antiguo Testamento que anhelaron, creyeron y esperaron la llegada del Salvador. Y el Espíritu Santo, hermanos, cuando trajo al Verbo encarnado al vientre de María, no nada más concluyó el adviento de la humanidad, sino que también concluyó el adviento en la vida personal de María. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, le dijo el ángel. Y hermanos, en la vida nuestra, la razón por la que el Señor nos llama al arrepentimiento, nos llama a dejar nuestros caminos torcidos, a bajar de nuestros cerritos, a subir de nuestros valles, la razón por la que el Señor nos llama al arrepentimiento y a buscar el perdón de pecados,
es porque Él quiere que su palabra obre en nosotros. Un adviento como el que se dio en María, como el que se dio en Abraham, como el que se dio en Moisés, y para que cumpliéndose ese adviento, como lo fue con Santa Ana, como lo fue con Simeón, nuestra vida sea llena de gozo. Nuestra vida quede inundada por la alegría de escuchar las buenas nuevas de salvación. Y el Señor anhela que nosotros crezcamos en el conocimiento de su palabra, porque quiere que cuando Él intervenga en nuestra vida, cuando Él perdone nuestros pecados por alguna razón, cuando Él perdone alguna falla, cuando Él nos libre de alguna situación, cuando Él nos saque de alguna condición en particular, nosotros aprendamos a reconocer de qué se trata y quién es el que viene a nosotros. ¿Se fijan cómo María de inmediato le hizo clic todo? Porque estaba versada en la Escritura y le faltó nada más el aviso para que todo cobrara sentido. Y hermanos, por eso la vida de María fue de gran gozo y bendición. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay veces que en la vida nuestra el Señor hace algo insignificante. Bueno, no estoy diciendo que la encarnación fue significante, pero hay veces que el Señor hace algo tan chiquito en nosotros que de inmediato son las promesas del Señor para mi vida. ¿Se fijan que la Navidad es más bonita para los cristianos que para los no creyentes? ¿Por qué la Navidad, hermanos, es un tiempo que llena de gozo al cristiano más allá de la cerveza, el vino y la familia? Porque cuando viene la Navidad, cada 24 y 25 de diciembre, al cristiano le hace clic todo lo que ha aprendido en la Escritura, todo lo que el Señor ha prometido, todo lo que en su vida cristiana ha vivido, y el anuncio del Señor hace que todo cobre vida en nuestra vida. Y hermanos, como María, el Señor quiere que seamos inundados por la salvación que Él nos promete, que seamos inundados por el gozo que Él quiere darnos. De eso está llena la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de gozo, está llena de salvación para nosotros. Y por eso el Señor quiere que vivamos un adviento permanente, siendo formados, siendo alimentados, siendo instruidos en la Escritura, para que cuando el Señor intervenga, como interviene en nuestra historia, como interviene en nuestra vida, inmediatamente podamos gozarnos y alegrarnos y dedicar nuestra canción, dedicar nuestra alabanza al Dios nuestro Salvador. Y hermanos, si bien, pues obviamente no de manera tan particular como lo fue con la Madre del Señor, nuestro Dios anhela que venga también, que sí, que también venga a nosotros, su Hijo encarnado. Y sí, no lo va a hacer como lo hizo con la Madre del Señor, pero sí lo va a hacer en la Escritura, a través de sus promesas. El verbo del Padre viene a nosotros en la palabra de Dios de la misma manera como vino el Evangelio a oídos de María, desde chiquita y por boca del ángel. Y así como de una manera sobrenatural, el Dios a quien el universo no pudo contener y fue contenido en el vientre de María, así también el Dios a quien el universo no puede contener se nos presenta en una hostia y en un sorbo de vino. Eso es igual de increíble y sobrenatural porque esa es la encarnación en este tiempo. Y entonces nosotros sí lo recibimos, no tan personal como la Madre del Señor, pero claro que lo recibimos. Y entonces imagínense, el Señor quiere que tengamos el mismo gozo, el misma alegría que tuvo ella.
Y hermanos, el Señor nos ha prometido que incluso en nuestros momentos más vulnerables, cuando la palabra de Dios se nos anuncia, cuando sus promesas hacen clic en nuestra vida, no importa lo vulnerables que estemos, no importa lo incapacitados que estemos, lo necesitados que estemos, porque el Señor nos ha prometido que así como pasó con San Juan Bautista, nosotros también podemos brincar de gozo y alegría. Y hermanos, yo he visto muchos enfermos y por edad, por enfermedad particular, en su estado más vulnerable, saltando de gozo y alegría como lo hizo un bebé que ni siquiera había nacido. ¿Se fijan que el gozo de San Juan Bautista fue el mismo de María? ¿Se fijan que el gozo de una anciana, Elizabeth, fue el mismo que el de María? Porque lo que da el gozo, lo que da la alegría, es la palabra del Señor haciendo clic en nuestras vidas. Y hermanos, preparemos camino para el Señor, porque el Señor viene no nada más esta Navidad, sino el Señor viene en cada momento de nuestra vida. Preparemos el camino para el Señor todos los días, en cada momento. Y veremos cómo el Señor nos trae gozo y alegría cuando su palabra haya preparado y limpiado el camino para su venida.